Bueno, ya cerrando la semana, viernes hoy, que un día más, pero un día bonito que Dios nos permite ver en República Dominicana. Viernes, como yo digo, viernes de desarreglo. Así que felicidades a los graduandos que pasan de curso en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia. Ahí está mi hija, la mejor calificación. Así que felicidades, Gaby Bella. Muchas felicidades, tiene que seguir eso, la misma trayectoria. Así que felicidades, En el día de hoy, así que todos los graduandos, los R4 que pasan allá a especialistas que hagan buena medicina, ginecólogos tetra, y los R4, ya tú sabes, una responsabilidad ya. Así que felicidades a todos aquí en el país. Hoy no estamos muy bien de ánimo, porque las noticias son malas. Son malas. Y son malas en dos direcciones, son malas. Yo no creo, yo tengo que estar vivo para ver eso, que Zunilka, la hija de Rudy Pérez, recibió unos cheles. Por eso que yo no lo creo, que vuele tan bajo, en medio del dolor, que recibe unos cheles. Oye, ahí mismo, tú puedes estar segura que si el pueblo dominicano te tenía un afecto, te lo va a quitar. Esa es la noticia viral que hay. Que Zunilka recibió unos cheles. Se habla de $1 millón. ¿Y qué son $1 millón? Eso no es nada. Un rancho no vale $1 millón. Un rancho está por los 4 millones. Entonces mi hija aclara eso, porque es una noticia muy mala. La otra es que este delincuente fue mandado en libertad. Fue mandando a libertad. Y yo no estoy conforme. Y yo le digo a mi prima Jenny Berenice, tú hiciste como Salomón, cuando iba a dirigir el pueblo de Israel. Le pidió a Dios le pidió en revelación, ¿qué tú quieres que yo te dé? Y él le pidió sabiduría. Y Dios dijo, por pedirme sabiduría para dirigir al pueblo cristiano de Israel, yo te voy a dar riqueza y sabiduría. Entonces yo me pregunto, Jenny Berenice le pidió sabiduría a Dios para dirigir la Procuraduría en unos tiempos donde hay tantos delincuentes. Porque si tú no le pediste sabiduría, hiciste un pacto con el hombre, vas a terminar mal. Todavía tú tienes tiempo de hincarte y que Dios te dé las reflexiones. En aquellos tiempos, solamente la inspiración de Dios podía conducir la justicia. No había ADN. ¿Cómo tú podías determinar si un niño era de uno o de otro? Lo mismo con dificultades. Salomón empezó con dificultades, pero Dios sabiduría. Y aquellas dos madres que decían, no es mío, no, el muerto es el tuyo. Escriba. El escriba es el secretario.
tráigame el niño y una espada, que lo voy a cortar en dos y le voy a dar un pedazo a cada una de estas madres. Una de las madres dijo, ay no, no lo corten, déselo a ella mejor. Y la otra, no, lo puede cortar en dos. Y ahí lo resolvió con la sabiduría divina. No tiene que esperar de que el código. Es la sabiduría. Si tú se la hubiera pedido, ese tollo de ayer no se da, porque es que Dios, aún en las condiciones más difíciles, usted sabía en tiempos de Salomón que no había prueba de ADN. Dos madres, una que se le murió y de viva, cogió el vivo y se le puso a la otra el muerto. Entonces Salomón las escuchó las dos, los argumentos de las dos. Le dijo, escriba, que es el secretario. Lo mismo que el asistente del presidente, el asistente del rey, el escriba. Tráigame una espada y el niño, que lo voy a cortar en dos y le voy a dar un pedazo a cada madre. Una de las madres dijo, ay no, no lo haga, déselo a ella. Y la otra, lo puede cortar en dos. Y ahí, cuando tú tienes la sabiduría divina, usted no quería que la cortaran, es de usted. Se resolvió. Porque cuando el hombre no puede, entonces viene, cuando la justicia del hombre no es posible, entonces viene la inspiración divina. Entonces, Jenny, ¿tú hiciste un pacto con el hombre o con Dios? Porque si lo hiciste con el hombre, hasta ahí llegaste. Porque es que no se compadece que muchísimas personas lesionadas, 236 muertes. Este sinvergüenza de que lo manden para su casa, aunque siga el juicio. Mira, es que no me concibe. Ah, bueno, pero si tú estás actuando con solamente el pensamiento del hombre, no sé si usted sabe esa historia real que Salomón sustituyó a David y pidió, Dios le dijo, ¿qué tú quieres? Y le dijo, sabiduría. Más nada, no sabiduría. Pues te voy a dar sabiduría y riquezas. Y así Salomón fue un rey histórico. Eclesiastés escribió, donde la vanidad de la vida, inspirado por Dios. Pero si es un pacto con el hombre que tú tienes y no con Dios, hasta ahí llegaste. Porque no estoy contento que ese delincuente lo manden de que para su casa. Aunque venga, no, de que venga, no, oye, muchísima gente desgarrada. He dicho, no voy a decir más nada, pero si hiciste un pacto con el hombre, tú puedes rectificar todavía. Hazlo con Dios. Dios, perdóname, mira. Y Él te va a dar todas las ideas. Porque Salomón no tenía código penal, pero inspirado por Dios, resolvía los problemas. Así que hoy es un día triste que mandaste, yo digo que ese señor no anda bien. Primero, esas emisoras son del pueblo dominicano. Y segundo, actuaba dentro de la vanidad, no oía a nadie. Dentro de la vanidad. Entonces, ni yo ni el pueblo dominicano está contento con lo de ayer.
No, que juicio sigue. Dice que justicia retardada es justicia negada. No voy a decir nada, tú siempre te he defendido. Pero llama a tu conciencia si fue con el hombre que hiciste un pacto o con Dios. Si lo hiciste con el hombre, cuando tú fuiste juramentada, te fuiste a tu cuarto, dice, mira, tú misma, doña Jenny, yo hice un pacto con el hombre. Pero si tú fuiste al cuarto de guerra, el cuarto de peticiones, yo tengo un cuarto de guerra que le pido, Dios, ayúdame. Y Él me ayuda. Entonces, si tú fuiste, mira, tengo esto lleno de delincuentes, ayúdame. Yo quiero terminar bien. Así yo no te digo nada, mía. El mejor consejo que te han dado en tu vida, haciendo esa analogía de Salomón, que frente a los retos que le dejó su padre David, segundo, que iba a tercer rey de Israel, le dejó esa encomienda. Pero yo soy joven, ¿para dónde voy yo? Lo mismo que tú, pero ¿para dónde tú vas sin él? Dejo eso. Señores, otra noticia es que las monjitas de Cristo Rey que me pidieron, doctor, diga algo, Patia Minerva, que tú me dijiste que también que diga algo sobre la escuela de Cristo Rey. Hace 3 años que Abinader dio el primer Picasso ahí. Eso no le han puesto la mano. Y las monjitas amenazan con retirarla tan extendida porque no tienen espacio. Porque el espacio de recreación de los niños se lo dieron para construir ahí. No estamos escuchando de Dios. Estamos haciendo pacto con el hombre. Estamos haciendo el pacto con el hombre. Porque si hiciéramos pacto con Dios, lo que está sucediendo en educación, ningún mandatario va a mandar un popi a educación. Ese señor anda con peine. ¿Tú te crees que ese señor se va a meter a las escuelas, a los problemas que hay? Ese señor es un verdadero popi. Ese señor se lo tragan vivo. Ese señor no va a visitar ninguna escuela ni nada para ver, porque esto es una gente que se ponga una bota y empiece a ver lo que está pasando en el magisterio, en el país. Miguel de Can es un popi. No va a resolver nada, Dios mío. Ya se fueron de vacaciones, 2 meses y medio. Mira, aquí no se merece que la escuela, que le den ni un minuto de vacaciones, como tal escuela. Colegio y todo. Yo cojo una directora de colegio y la quemo aquí. La quemo aquí. Pero no son nada más los maestros que andan, es la estructura entera. A nivel de la casa hay muchos conflictos. Entonces un niño que sabe que el niño se da cuenta cuando hay problemas en la casa, entonces va a llegar contento a la escuela. No va a aprender, porque creen que nada más son los profesores. Es un problema global.
Suéltame. Miren, hay una situación, porque es un gobierno que no ha tenido suerte. No ha tenido suerte. Un ministro de Salud Pública, ese señor. Oye, es que no ha tenido suerte. Abinader no ha tenido suerte en la designación. Entonces, uno escucha por los reportajes, pero no porque el ministro dice, mire, oriente a la población sobre una enfermedad que tiene más de 4.000 años antes de Cristo, que es la malaria. La malaria, ese mosquito, la gente le dice paludismo, fiebre palúdica. Muy frecuente en años anteriores, cuando teníamos los cañaverales, Ingenio Amistad, el de Montellano. ¿Por qué? Porque los inmigrantes haitianos, casi tienen inmunidad de esa enfermedad. Entonces el trasiego de esos extranjeros compiten con los dominicanos que no tenemos ningún tipo de defensa contra el paludismo. Sobre todo niños y personas mayores. Allá en Haití le pica, y de las 4 variedades, ovale, la malaria, son 6 variedades. El falciporo es la más grave. Entonces, el que le da la forma benigna se queda en su torrente sanguíneo y es un portador. Ustedes se recuerdan de los mosquiteros, hace mucho, yo creo que los mosquiteros, yo vi un haitiano que pasó por mi casa y busqué mi mosquitero, porque es que ellos guardan la enfermedad, producen una inmunidad en ellos, porque ahí no hay ningún nivel sanitario. Cuando aquí habían zafras azucareras, la mayoría de la gente no dormía sin un mosquitero. Entonces, estas inmigraciones que se han provocado en el sur, dice que más de 300 personas han muerto, porque es una enfermedad, mira, que da, porque no tenemos ningún tipo de inmunidad. Ese es un tema para sentarse el ministro de Salud Pública y llamar a la población, porque es una enfermedad que da duro. Oiga, el anófele, recuérdense que el dengue es la Aedes aegypti, tiene las mismas circunstancias de transmisión que tiene el dengue en criaderos, falta de mosquitero, las mismas condiciones, pantano, las mismas condiciones del dengue, pero no tiene la parte migratoria. El dengue no tiene esa parte migratoria. Entonces el anófele, que es la hembra, le pica a un haitiano. Entonces va donde un dominicano y le transmite a través de las glándulas salivales
una de esas variedades, la malaria, falciparum, ovale, entre otras cosas, esas 6. Y como no estamos acostumbrados desde hace muchísimos años a cañaverales ni nada de eso le da duro al dominicano. No, ya ellos vienen inmunizados porque ellos viven en cuevas allá en Haití. No se esté trasiego y bandidos de que apoyando a esta gente que nos traen enfermedades y nos traen todo, mortalidad materna. El haitiano nos trae todo aquí. Entonces eso está afectando a muchas personas en el sur. El Boletín de Salud Pública dice que más de 4.000 afectados y más de 300 muertes ha provocado la malaria. Porque oye cómo penetra. Ella puede ser por transfusión sanguínea, pero la más frecuente es la picadura. Entonces ella se mete a la sangre el anófeles de ese mosquito, la hembra se mete ahí, se va al hígado. Entonces en el hígado se reproduce en el hígado. Pero no le basta nada más llegar ahí. Coge para el riñón y también se mete ahí en el riñón, provocando insuficiencia renal, insuficiencia hepática, encefalopatía. Pero también se va al cerebro, produciendo las convulsiones maláricas, muerte terrible, que no estamos esperando esta enfermedad y muchas veces ella hace periodo de remisión, lo que se llama accesos febriles o lo que se llama fiebre terciaria, donde como no hay atención primaria, tú crees que, no, se sanó, y es trabajando dentro, reproduciéndose. Va a los pulmones y produce edema agudo del pulmón, al cerebro, edema cerebral y convulsiones, pero al mismo tiempo produce trombo dentro, tromboembolismo. Entonces, en su forma más grave, acaba en 2 o 3 días con el paciente, porque es que se alberga en los lugares más sensibles del cuerpo humano. A nivel del glóbulo rojo lo destruye produciendo hemólisis, a nivel del pulmón produciendo edema agudo del pulmón, a nivel cerebral es acabándote. Y usted defendiendo a haitianos aquí, que a ellos le picó la forma más leve y no transmitió, pero a nosotros hasta la forma leve no acaba. O sea que esa gente es problema por donde quiera que nos trae. Entonces en los tiempos de Balaguer tenían mucho cuidado y protegían esa población. Protegían esa población con mosquitero, pero hace mucho tú vas a buscar un mosquitero y tú no lo encuentras porque es que nadie. Entonces estos haitianos, ya que ellos duermen sin nada más, un haitiano tú lo tiras en una camioneta y duerme, porque no tienen costumbre, no tienen nada. Entonces tenemos ese problema, un problema de salud pública en el país, donde esa enfermedad es mortal, porque ella se sigue reproduciendo. Ella entra, a usted lo pica esa hembra, Anófeles, se llama la hembra del le dicen malaria
pero es el famoso paludismo. Paludismo. Aquí no hay sanidad, no hay nada, porque Trujillo, y uno tiene que mencionar ese hijo de su madre, uno tiene que mencionar, se metía por las casas y en los rincones. Yo recuerdo el DDT, por donde quiera, porque que es una enfermedad que te pica el mosquito en 14 o 10 días, vienen unas fiebres terribles. Esa fiebre, dependiendo de la variedad del mosquito, es terciaria o cuartiaria. O sea, se producen cada 4 días, acabando con la persona, dañándole los riñones, los pulmones, el cerebro. Es una muerte segura. Es una muerte segura. Entonces, en los tiempos del dictador, andaban con el Aralén. Al Aralén, yo chiquito veía, tómese eso y tómese aquello, preventivo, y DDT en todos los lugares. Oye, Trujillo era tan bárbaro que hasta la tinaja le echaba DDT, y uno se tomaba el agua. Entonces, ¿por qué? Porque había una gran inmigración de haitianos y él tenía que tener un control para el sistema sanitario. Entonces Trujillo sabía más medicina que la gente de hoy, del siglo XXI, parece que sabía más medicina. Entonces los casos de malaria eran esporádicos porque sanidad andaban con una brisita ahí, como si fuera un tanquecito, rociando mata y buscando cosas. ¿Y quién tiene fiebre aquí? Ahora no, ahora estamos, ya tú sabes, con el pecho abierto y los haitianos rondando, porque ellos crean una inmunidad. Entonces, la malaria es más frecuente en niños sin inmunidad y en personas envejecientes. Le da duro. Ellos no, ya después de los 10 años, no hay un haitiano que no le haya picado ese mosquito. Sobrevivió, pero lo tiene en la sangre. Él pica con sus glándulas salivares y se riega por todo el cuerpo. Una fiebre, una sudoración, los accesos maláricos, una sudoración, y generalmente son en la tarde. Por la mañana la persona está ahí. Y que era un tratamiento que hoy día sigue siendo el mismo. La cloroquina, el Aralén. Entonces yo se lo daba. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene fiebre aquí? Oye, ¿cómo era que manejaba eso? Pero tenía baja incidencia. Estos no están en eso, y los haitianos rondando. Migración sigue. Aquí, mira, ahí hay como 50,000 coqueros. Llévate tú esos coqueros. Y anda a ver por los supermercados, por ahí por Jumbo, llévate toda esa gente. Qué desgracia que nos están provocando. Cosas que no se ven y que son las migraciones. Sobre todo ellos vienen aquí en su fase adulta, ya inoculado de la inmunidad. Entonces el mosquito lo pica a ellos,
toma su sangre porque el mosquito hembra, igual que el del dengue, se alimenta de proteína, de sangre. Llega y lo toma ellos y llega y le pica a uno que está en Cristo Rey. Le pica a uno que le está en Cristo Rey. Solamente uno, suéltame, solamente uno. Bueno, pues seguimos acá en Preguntas Médicas, día del desarreglo. A usted no le pueden quitar su felicidad. Ya le dimos el consejo a doña Jenny. Si quiere usted lo toma. Con el hombre tú no vas a ninguna parte. Salomón no tenía código penal, pero Dios la iluminaba. Porque a quién se le ocurre de que déjame cortar a este niño en dos para determinar quién era el dueño. Entonces, esta es una situación, si el código está flojo, esta es una situación que es que no se salva por ninguna parte, ese señor, porque es que los testimonios están ahí. Eso es lo que irrita a uno. Los testimonios están ahí, Dios mío. Niños que quedaron sin escuela, que quedaron sin padres y quedaron en nada. Entonces echándose fresco. Y riéndose de una desgracia así. Entonces, métete a tu aposento y dice: Dios, dame sabiduría, que va a venir una voz de lo alto, de verdad que tú me estás pidiendo. Todos esos cargos uno tiene que pedirle, porque, oye, quien habla para ustedes tiene más de 35 años de ejercicio médico. Yo me he visto en situaciones difíciles. Digo: Dios, ayúdame. Ayúdame. Y hay pacientes que se han salvado que uno no entiende cómo se salvaron. Usted se imagina uno ponerle una penicilina a un paciente que te dice que no es alérgico y el paciente cae y ponerse morado. Mire, ahí le dan ganas a uno de orinar y de todo, ¿eh? Sin embargo, Dios te dice: mira, ponle oxígeno, ponle líquido, sóplala por la boca, dale oxígeno. Entonces Él te saca, pero tú tienes primero que entregar tu ejercicio a Dios. Ayúdame. Ahora, si es con el hombre que tú tienes un pacto, difícilmente Él te va a dar. Él te va a dar sabiduría. Difícilmente. Porque es que conscientemente, a veces las leyes del hombre no llegan. Entonces la ley de Dios sí debe llegar. Oh, pero no fueron 236 avecillas que murieron, fueron seres humanos. Entonces, cómodo. Por ejemplo, donde yo estoy realizando el programa, no hay ningún tipo de alerta. Y yo miro, nada se está agrietando. Pero si de buenas a primeras empezamos a decirle a los productores, a los gerentes de Plaza Lama: mira, hay una vía que se está desprendiendo allí. Y siguen, ya eso es avisado. Ya eso es por omisión.
No es lo mismo que yo estoy aquí, no hay ningún tipo de señal de grieta ni de nada, y que me caiga una viga. Eso nadie tiene la culpa, esa viga o un terremoto. Entonces, el pueblo dominicano tiene que aprender a discernir, a pensar. Nosotros teníamos un teléfono, pero ya yo no puedo en eso, porque es que el pueblo dominicano ahora mismo pasa por una situación difícil, que no quiere ilustrarse, no quiere aprender. Entonces, cuando tú pones un teléfono, empiezan a decirte cosas que no son. Entonces, prefiero tomar un tema médico, como esa de la malaria, hacer prevención. Si a usted le da fiebre, tipo temblor, una sudoración, se dice fiebre vespertina, estamos en un riesgo ahí de haitianos. Pero también tenemos riesgo de los maceteros, las flores, las cañadas, que ese dictador andaba, yo recuerdo chiquitico, mire, con una cosa que parece de oxígeno, sanidad, y eran tan malos, era tan malo que le echaban DDT al agua, y mi papá parece que no. O sea que ahí no había malaria que le metiera a uno, porque le echaban un poquito a la tinaja. Entonces, porque sabía que en la zafra, Ingenio Amistad, Ingenio Montellano, venían braceros haitianos que tienen inmunidad, y los mosquiteros eran baratos, nadie dormía sin un mosquitero, sobre todo en zafra, porque es que esa enfermedad, fisiopatología, el falciparum, que es la forma más letal, empieza a caminar, a reproducirse en el hígado, él rompe el hígado, ya usted sabe, insuficiencia hepática, el hígado, insuficiencia renal, se mete orinando Coca-Cola, se mete al cerebro, convulsiones, delirio, en los pulmones, produce hipoxia y edema agudo del pulmón, es acabándote, que está esa enfermedad. Sin embargo, en la forma más grave, si usted le da el tratamiento a tiempo, todavía es receptivo a la cloroquina o el Aralén, que se lo dan a mi papá en una... Tome todo el mundo, venía un guardia, todo el mundo tome aquí eso. Y los muchachitos, de manera preventiva, por si acaso me dio fiebre y no lo detectaron. Son cada 4 días, dependiendo, son 6 cepas. El Plasmodium da 6 cepas. Hay una que es cuartiaria a los 4 días, y la mayoría son terciarias a los 3 días. Yo creo que uno va a buscar un mosquitero y tú no lo encuentras. Pero antes de estas inmigraciones así masivas, yo compré mi mosquitero. No, entonces el problema es que uno se enreda en el mosquitero. Aparece, pero es necesario. Es necesario porque si hay unos haitianos ahí en la construcción, estoy diciendo, porque yo no discrimino, ellos son transmisores porque crean inmunidad, generalmente cuando son niños, y después de 10 años son portadores de esa enfermedad.
Entonces, ¿cuáles son las poblaciones más susceptibles? Los niños y los envejecientes. Ellos, niños, superaron, en adultos la tienen como inmunidad, y en viejos no se va a presentar porque la tienen ahí. Al menos que le hagan una transfusión con ese virus, y la mayoría de la sangre hacen tamizaje. La mayoría de la sangre hacen tamizaje. Es decir, que nosotros estamos huérfanos de todo. De todo. Oye, Trujillo hace qué sé yo cuánto y hacía sus redadas. Entonces, estamos saliendo de los haitianos, pero ellos están escondiéndose y eso, y transmitiendo. Oye, se le hace la gota gruesa, que es la prueba diagnóstica, y todos salen positivos. Porque ahí no hay ningún cuidado sanitario. Entonces ellos superan, algunos se mueren cuando se da el falciparum, pero si es oval o una de esas cepas benignas, entonces crean inmunidad. Entonces el mosquito va y te pica, coge la sangre tuya de ese afectado, entonces va donde Roger, que no tiene la enfermedad, y lo pica, y ahí está la enfermedad. Dios mío, ¿y qué es lo que nos está pasando? Vamos a saludar la ciudad de Puerto Plata con esta canción. Nosotros vamos a saludar a un comunicador allá de Puerto Plata que murió. Más Antonio Hernández, que murió. Porque me permitió grabar esa canción de su archivo personal. Porque le gustaba mucho a él y me gustaba mucho a mí. Una de las canciones más bonitas y de más significado. Un mensaje bonito de Nino Bravo. Vamos a escucharla en este día bonito, porque Dios nos ha permitido ver la luz. Y dará unos consejos a la nueva procuradora. Si no le pediste sabiduría, si es el hombre que te va a dominar a ti, él no te va a dar inteligencia ni nada de eso. Y por eso es esa chapucería, que ese hombre está en su casa. Suéltame. Minutos finales. Hepatoplenomegalia, el hígado se crece, es que está cogiendo todos los glóbulos rojos, ahí es que se reproduce, y eso es millares. El vaso, que es un sistema inmunológico de defensa, pero para aquellos glóbulos rojos ya en decadencia de 3 meses, pues entonces es como un cementerio el vaso, pero entonces está mandando, porque vive destruyendo todo. Entonces el vaso es plenomegalia, el vaso grandísimo. A veces hay que meterlo a cirugía, porque el vaso crece por muchísimas cosas. Así que buenas tardes, suéltame.